Estimado alumno, buenas tardes. Soy el profesor Pablo Hernández y estamos en Algoritmo y Programación Avanzada. Bueno, aquí está la descripción de la asignatura. Algoritmo y Programación Avanzada es una asignatura práctica dictada en modalidad presencial del área formativa de la especialidad que permite a los estudiantes profundizar los lenguajes de programación como son Python y lenguaje C, realizando aplicaciones prácticas de la programación en proyectos de ingeniería. Por lo tanto, los aprendizajes esperados de este módulo es desarrolla clases, funciones y librerías para la solución de problemas reales o simulados. ¿Ya? Es súper importante entonces estar viendo, ¿cierto? Las características de estas asignaturas como son los aprendizajes esperados, y los criterios de evaluación, que también son importantes, ¿ya? Todo esto usted lo va a encontrar aquí en el ambiente aprendizaje. Si usted va al ambiente aprendizaje, ¿cierto? También va a ver que esta asignatura tiene componentes presenciales y componentes virtuales. Por lo tanto, es súper importante estar aquí viendo el ambiente aprendizaje, que ustedes estén revisando acá la semana. Por ejemplo, aquí dice comunidades de aprendizaje, los usos más importantes de Python, ¿ya? Estructuras de datos, ¿ya? Estamos en la unidad 1. Por lo tanto, en esta unidad he colocado algunos elementos que son de suma importancia, ¿cierto? Como son introducción a Python, ya que son clases virtuales. Por lo tanto, aquí tienen todas las herramientas en estas clases, que son unos videos que he puesto, todas las herramientas necesarias, ¿cierto?, para poder desarrollar esta asignatura. Tenemos que ver manejos de ficheros y clases y gráficas en 2 y 3D. Por lo tanto, es de suma importancia que usted vea estas clases que están acá, ¿ya? Ya que se nos hace muy cortos los días, ¿cierto?, en clase, el horario en clase. Por lo tanto, es importante que esté usted revisando. Si, por ejemplo, ahora estamos en estructura de datos. Si usted entra a esta plataforma, ¿cierto?, va a ver que aquí hay unas clases interactivas que lo van a ayudar, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje, en donde está la estructura de datos, cadenas, listas, tuplas, conjunto y diccionario, que también voy a estar haciendo eh, tutoriales, videos, ¿ya? Entonces usted tiene que analizar todo esto. Aquí usted pincha, ¿cierto? Y va desplazándose de acuerdo a las características de la asignatura. Sigo avanzando y aquí me empieza a explicar, ¿cierto?, qué son las estructuras de datos, como son las cadenas, las listas, las tuplas, los conjuntos y diccionarios. Entonces ahí hay explicación, ¿cierto?, en relación a lo que son las cadenas. Si usted todavía, ¿cierto?, tiene alguna inquietud o todavía no entiende, ¿cierto?, lo que es una cadena en relación a estos ejemplos que van apareciendo aquí, bueno, yo le voy a proporcionar justamente en esta clase lo que son las cadenas y lo que son las tuplas, ¿ya? Entonces es importante que usted vaya desarrollando, ¿cierto?, y revisando este conjunto de actividades, porque los van a ayudar en todo lo relacionado, ¿cierto?, con lo que es la estructura de datos en Python. Por lo tanto, aquí tiene todo un material de apoyo que le va a ayudar, ¿cierto?, a ir desarrollando las habilidades que necesita para ir avanzando en Python. Si se da cuenta, ¿cierto?, usted va a poder ir viendo, analizando, devolviéndose, ¿cierto?, las veces que necesite para poder ir profundizando en este lenguaje de programación que es tan importante al día de hoy. Bueno, también aquí hay una actividad formativa que usted ve una vez que ha revisado el material, ¿cierto? Esta actividad la puede desarrollar las veces que quiera, ¿ya? Es decir, usted aquí le van a hacer algunas preguntas, ¿cierto? ¿Ya? Las va colocando, aunque usted se equivoque,
el sistema también le va a indicar, ¿cierto? O va a incorporar, ¿cierto? La respuesta correcta. Por lo tanto, también usted va a ir aprendiendo y después puede volver a hacer este cuestionario de manera de que vaya entendiendo los conceptos de lo que son las listas, las tuplas, los diccionarios, ¿cierto? Eh, las cadenas, ¿ya? Entonces, súper importante que usted vaya realizando estas actividades. Esto le va a ayudar en el proceso de formación de esta asignatura que más adelante la va a necesitar, ¿cierto? Para las asignaturas que hay en los procesos superiores, ¿ya? Por lo tanto, los invito a que vean, ¿cierto? Y desarrollen todas estas actividades que aparecen en el ambiente de aprendizaje, ¿ya? Y como le decía, la puede ir viendo las veces que usted quiera, ¿ya? Ahí me dice que un 20% nomás logré, ¿ya? Y como le digo, usted tiene aquí recursos complementarios, en donde aquí aparecen algunos libros, ¿cierto? Que le van a ayudar en el proceso de formación, que son libros bastante interesantes. Usted, a ver, veamos uno acá, lo pinchamos, ¿cierto? Y me lleva acá, bueno, esto es clave de acceso de alumnos, ¿cierto? Poder ir al material de apoyo que tiene INACAP. Entonces, bueno, eso es cierto en cada semana. Aquí están los ficheros y clases, ¿cierto? Que también estaré haciendo más adelante algunas clases en relación a esto, ¿ya? Entonces, aquí está, ¿cierto? Y le va a ir mostrando las características de lo que son eh, el manejo de ficheros, ¿cierto? Ya muy importante para el desarrollo, ¿cierto? De su especialidad. Bien, entonces aquí está eso, gráficas 3D, ¿cierto? En la primera unidad. Vuelvo a indicar, ¿cierto? Que es importante que usted revise, ¿cierto? Estas clases virtuales que le van a ayudar, ¿cierto? Estas clases virtuales les digo que es muy importante que las revise, ¿ya? Bueno. Veamos entonces lo que nos convoca. Ya una vez que hemos analizado, ¿cierto? Esto, vamos a partir viendo, ¿cierto? Lo que tenemos que ver en esta asignatura, como son estructuras de datos, clases, gráficos 2 y 3D, manejos de ficheros, concepto y creación de funciones, y concepto y creación de librerías, ¿ya? ¿Qué veremos en esta clase? Bueno, en esta clase la he dividido en dos partes, una que es cadenas, listas y tuplas, y en la segunda parte vamos a ver lo que son conjuntos y diccionarios, ¿ya? Bueno, ¿qué es la estructura de datos en Python? En Python las estructuras de datos son contenedores que te permiten almacenar y organizar datos en forma específica. Por lo tanto, en esta clase veremos detalladamente cada una de las principales estructuras de datos en Python, como son las cadenas, las listas y las tuplas. Dije, es cierto que estas dos las voy a dejar en una segunda clase, ¿cierto? Ya que vamos no solamente a ver esto, sino que vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para poder ir entendiendo, ¿cierto?, qué son las estructuras de datos. Entonces, en Python, los textos se representan como objetos, ¿cierto?, de tipo str, ¿cierto?, que también son llamados cadena, ¿cierto?, o cadena de caracteres. Esta es una cadena, ¿cierto?, y esta es una cadena, ¿ya? Eh, Estas cadenas pueden ser representadas con comillas simples, ¿ya? Comillas simples o comillas dobles, ¿ya? Comillas simples o comillas dobles. Las cadenas son secuencias inmutables. ¿Qué significa esto? Que los elementos no se pueden modificar. Entonces existen tres formas de definir cadenas en Python que las vamos a ver a continuación, ¿cierto?
En programación, las cadenas de caracteres conocidas como string o str son una serie de caracteres compuestas por letras, números, signos y símbolos. Cada vez que usted encuentra un dato, entre comillas, dobles o comillas simples, estamos viendo entonces una cadena. Dentro de sus funciones destaca la interacción de un programa, ¿cierto?, con el usuario. Entonces, si nos vamos aquí a pichar, ¿cierto? Vamos acá a cadena, ¿cierto? Y vamos ver, en cadena, vamos a nosotros crear una cadena simple, ¿cierto? Como el caso de cadena igual, ya, y paréntesis, comillas dobles, ¿cierto? Este es entonces una cadena con comillas dobles, ¿ya? Y cadena 2 le vamos a colocar, esta es una cadena, ¿ya? En Python con comilla simple. Cadena, ¿cierto? Simple. ¿Ya? Bien, aquí entonces he construido dos variables, una variable que se llama, una variable que se llama cadena, ¿ya? Las variables siempre tienen que ser descriptivas. Cuando usted haga una variable, ojalá que sea descriptiva. Por eso que aquí le coloqué, ¿cierto? Para que se entienda que estamos hablando de cadenas. Cadena, ¿ya? Ahora, para poder visualizar, ¿cierto? Esta cadena, yo con el comando print, ¿cierto? Voy a imprimir cadena, ¿ya? Y ahí al tiro aparece la variable. Y voy a imprimir también la cadena simple, ¿cierto? Print. Y colocamos aquí, ¿cierto? Cadena 2. Listo. Entonces, al ejecutar, ¿cierto? Aquí me va a salir, ¿cierto? Las dos cadenas. Una cadena con comillas dobles y otra cadena, ¿cierto? Con comillas simples, ¿ya? Entonces podemos crear en Python cadenas con comilla doble, comillas simples. Bueno, aquí les dejé un ejemplo que es distinto, pero esa es la idea, ¿ya? Las cadenas entonces se definen utilizando comillas simples o comillas dobles. Inmutabilidad, no se pueden cambiar los caracteres de una cadena existente, al igual que en las listas, tuplas o ranges, ¿cierto? Las cadenas son un tipo de secuencial y como es inmutable, un objeto de este tipo no se puede modificar después de haber sido creado, ¿ya? Entonces, índice. Más adelante vamos a ver qué significa esto. Índice. ¿Para qué nos sirven los índices? Los índices pueden acceder, con esto nosotros podemos acceder de forma individual utilizando cierto índice. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar, ¿cierto? A mi cadena, esta es mi cadena, y seleccionando aquí 0, ¿ya? Nosotros podemos imprimir, ¿cierto? El carácter aquí. Los índices se representan de la siguiente manera. Este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Entonces, yo puedo imprimir cualquier carácter dentro de esta cadena, ¿cierto? Señalando el índice al que estoy apuntando, ¿ya? En este ejemplo, entonces estaremos trabajando, ¿cierto?, con lo que se conoce como los índices, donde podemos acceder a un carácter individual. Utilizando este código, vamos a ir realizando algunos ejemplos para poder acceder
a cada carácter. De esta manera vamos a utilizar este código que está aquí, ejemplo de lista, ¿ya? Tenemos nuestra cadena, ¿cierto? Bienvenido, tenemos dos cadenas y vamos a hacer el primer ejemplo, acceder. Entonces, acceder, ¿cierto? Acceder a índice, ¿ya? Creamos una variable que dice primer carácter y nosotros queremos ingresar solamente listar cadena del índice 0. Por lo tanto, ahora cuando imprimamos, solo vamos a imprimir el que está en ese índice. Recordemos que habíamos visto que en esta cadena está el índice 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo puedo acceder a cualquiera de estos elementos dentro de la cadena. Entonces aquí, ahí me dice que es H, vamos a cambiar 5 y voy a volver aquí a imprimir, ejecutamos y ahora es D. Entonces aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, V. Entonces el espacio también es un índice. Y así puedo ir navegando en el 8 y me va a ir aquí, ¿cierto? Proporcionando el carácter asociado a ese índice. Y eso lo podemos hacer con ambas cadenas. Aquí, por ejemplo, mi primer carácter, cadena, y vamos a colocar 2, ya que tiene más. Hola, esta es una cadena simple. Veamos ahora. Y ahora me da el A. Veamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, me pasé. ¿Cuánto dijimos? 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Entonces, si le coloco la 11, veamos qué nos da. Y ahí me dice S. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. ¿Ya? Bueno, y así sucesivamente podemos ir revisando cómo se utiliza el índice, ¿ya? Para acceder a un carácter individual. Operaciones comunes que podemos hacer en cadenas. Las principales operaciones comunes que podemos hacer es concatenación y repetición. Entonces vamos a hacer ejemplos de lo que sería concatenación y repetición. Aquí tenemos el código que vamos a utilizar para este ejemplo. Nos vamos acá a Pichar y aquí es donde vamos a hacer nuestro ejemplo. Por lo tanto, colocamos definir cadena de texto, ¿cierto? Cadena de texto, ¿ya? Dentro de esto vamos a hacer dos cadenas. Cadena 1, a la cadena 1 le vamos a llamar hola. Y a la cadena 2 le vamos a colocar cadena 2 igual mundo. Listo, aquí tenemos dos variables llamadas cadena 1 y cadena 2 y una que se llama 1, cadena 1 y cadena 2. Entonces aquí estamos comprobando, ¿cierto?, lo que es la concatenación. La concatenación en Python es nada más que sumar dos cadenas. Entonces lo que vamos a hacer aquí, concatenar, así se llama el procedimiento, las cadenas, ¿ya? Bueno, recordemos que el hashtag o gato, ¿cierto? Como lo quieran llamar, me permite generar, ¿cierto? Un comentario.
¿ya? Súper importante. Y entonces aquí vamos a ver resultado, vamos a crear una variable que se llama resultado, dos puntos, donde vamos a sumar la cadena 1 más cadena 2. Y veamos qué es lo que sucede. Entonces ahora imprimimos, print, ¿cierto? Resultado, súper importante entonces cuando vayamos cadena, ¿ya? Aquí cadena 2, cadena 2, cadena 1, listo. E imprimimos resultado. Y aquí nos dice hola mundo. Y ahí estamos sumando dos cadenas, ¿ya? Bueno, lo otro que podemos hacer también cuando estamos aplicando este proceso de concatenación, podemos multiplicar. Esto es solamente en el caso de, por ejemplo, ya vamos aquí, esto lo voy a multiplicar por 5, por ejemplo. Si quiero yo repetir 5 veces este hola, y aquí vamos a colocar, ¿cierto? Vamos a imprimir cadena 1, 1. Bueno, yo aquí en la diapo coloqué otro ejemplo que era ja, 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 ja. Ahí está, ja, 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 ja. ¿Ya? Entonces aquí estoy haciendo otro ejemplo. Ustedes pueden hacer los dos ejemplos para comprobar, ¿cierto? Que esto se puede generar en Python. Entonces ahí me dice, hola, 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 hola. ¿Ya? Entonces, bueno, se repite 5 veces. O en este caso, si colocamos aquí ja, ¿cierto? Y volvemos, y ahí sí, ja, 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 ja. ¿Ya? Entonces, podemos hacer operaciones comunes como son la concatenación y la repetición. ¿Ya? Esto sería una repetición entonces. Eso, repetición, y si sumamos, va a ser una concatenación. ¿Ya? Esto es una, aquí. Eso es una repetición, ¿cierto? Y esto es una concatenación. Y aquí nos da un error porque hay que ponerle, ¿cierto? El gatito para indicar, ¿cierto? Y cuando le aparecen esto, usted va acá y le coloco salvar y ahí ya no me va a dar ese problema. Bueno, inmutabilidad. ¿Qué significa la inmutabilidad? No se puede cambiar los caracteres de una cadena existente. ¿Ya? Esto sucede también con algunas características como son las listas o tuplas o ranges, ¿cierto? Es un tipo secuencial y como es inmutable, ¿ya? Bueno, aquí las listas sabemos que podemos, más adelante vamos a ver que sí podemos cambiar, pero en las tuplas no podemos cambiar, ¿cierto? Los elementos dentro de la lista o los elementos dentro de una cadena. Un objeto de este tipo no se puede modificar después de haber sido creado. Entonces, eso es súper importante. La cadena original. Veamos este ejemplo que aquí aparece, porque aquí vamos a ver que pareciera ser, ¿cierto? Que sí se puede modificar. Vamos a ver aquí este ejemplo, en qué consiste. Entonces aquí definir, ¿ya? Vamos a utilizar el comando entonces, el método de cadena, método de cadena, método. Ya, dijimos que eso lo quitamos ahí nomás. Así. El método cadena, punto, y vamos a utilizar el punto reemplace. Reemplace. Así se conoce el comando. ¿Qué puede hacer este comando? Bueno, con este comando, en un dato de tipo cadena, podemos hacer un reemplazo. Ya reemplazo parte de la cadena con este comando. Con este comando, entonces, lo vamos a hacer el texto. Vamos a colocar aquí una variable que se llama texto
Y esto es lo habitual, hola mundo, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un texto modificado, ¿ya? Texto modificado. Y esto va a ser texto. Entonces, que queremos modificar el texto. Y aquí colocamos el comando que se llama replace. ¿Ya? Ahí nos da el tiro. Y ahí le indicamos dentro de estos paréntesis cómo vamos a modificar. Entonces, colocamos aquí, ¿cierto? Mundo. Y agregamos una coma, ¿cierto? Y aquí le colocamos cómo lo vamos a modificar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir y vamos a imprimir los dos datos. Primero vamos a imprimir texto y luego vamos a imprimir lo que es texto modificado, ¿ya? Donde utilizamos el comando replace, ¿ya? Entonces, aquí estamos, el primero dice hola mundo y el segundo hemos reemplazado mundo por Python, ¿ya? Ahora, la cadena original del texto hola mundo sigue siendo inmutable, no se ha modificado directamente. En Python, cuando usamos el método replace, el resultado es una nueva cadena y eso es lo que hemos hecho nosotros en este ejercicio, ¿ya? El método replace, este método toma una subcadena dentro de la cadena original y la reemplaza con otra subcadena. Pero el método no cambia la cadena original, ¿cierto? En su lugar devuelve una cadena nueva, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro. Bueno, algunas operaciones que podemos hacer, ¿cierto? En cadena, ¿cierto? eh, los métodos que podemos utilizar, ¿cierto? Operaciones comunes que podemos utilizar en las cadenas son los métodos Hooper, Lower y Reemplace. ¿En qué consisten estos métodos? Bueno, aquí vamos a utilizar el método de cadena Lower que convierte toda la cadena a minúscula, ¿ya? Eso es lo que hace entonces este método. Veamos cómo se hace. Aquí vamos, ¿cierto? Y generamos nuestro ejemplo. Siempre, método, ¿cierto? De cadena, entonces, cadena, dos puntos, y el método que vamos a utilizar se llama el método punto upper, ¿ya? Esta es una función entonces que podemos utilizar en Python, ¿ya? Convertir todas las cadenas a mayúsculas. Esto entonces convierte toda la cadena a mayúscula. ¿Ya? Entonces ahí nos está dando como un error. ¿No? Ahí, y eso. Esto básicamente da lo mismo si no lo arregla. No le va a generar nada en su código, ¿ya? Pero para que se vea más bonito, ¿cierto? El código, lo hago. Ya, entonces aquí colocamos el mensaje, que es esto es una mensaje, ¿cierto? Es una variable, y es una variable de tipo string, ¿cierto? Mensaje, ¿ya? Perdón. El mensaje es hola, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a cambiar este mensaje a mayúscula. ¿Cómo lo hacemos? Entonces colocamos mensaje
mensaje mayúscula, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser mensaje punto ahí está, ya. Y ahora imprimimos print y colocamos un mensaje, ahí apareció, y vemos que lo que ocurre al ejecutarlo, y ahí ya me da este mensaje que estaba en minúscula a mayúscula, utilizando, ¿cierto?, el método Hooper, ¿ya? Con este método entonces convertimos la cadena a mayúscula. Entonces usted puede hacer otro ejemplo. Tendríamos que ver ahí, hola mundo, a ver si nos imprime todo eso. Entonces veamos aquí, hola mundo, aquí ejecutamos y ahí me aparece, ¿cierto? Hola mundo. Todo lo que estaba en minúscula me lo ha transformado a mayúscula, ¿ya? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, el otro método que se llama el método de cadena replace, ¿ya? Ya lo utilizamos, ¿cierto? Ese método. Hola mundo dice, ese lo habíamos utilizado. Y me parece que replace el lower. Lower, ahí está. Ya. El método lower, método de cadena lower, convierte a todas las cadenas a minúsculas. Entonces ahora revertimos, ¿cierto?, lo que habíamos visto, en donde vamos a utilizar este método lower, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer ahora? Entonces el mensaje que tenemos ahí, mensaje, ¿cierto? Le vamos a poner minúscula, ¿ya? Y esto es igual a mensaje punto, y esto es lower, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿cierto? Vamos a colocar ahí, convierte el método y este es, convierte de mayúscula a minúscula, ¿ya? Entonces, primero convertimos con este método, el Hooper, ¿cierto? Con el método Hooper convertimos esto que está en minúscula a mayúscula y luego aquí vamos a colocar, ¿cierto? Con lower vamos a convertir, ¿cierto?, esta mayúscula a minúscula. Entonces ahora imprimimos print, ¿cierto? Y esto es mensaje, y ahí está, minúscula. Y entonces ahí vamos a tener, ¿cierto? Ahí, minúscula, ahí, mayúscula. Listo. Perfecto. Ahí tenemos entonces, aquí para que no nos dé esos como cosas extrañas, ¿cierto? Listo. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Primero convertimos las minúsculas a mayúsculas utilizando Hooper y luego convertimos las mayúsculas a minúscula utilizando el método lower. Entonces ahora imprimimos, ¿cierto? Y ahí está. Bueno, ahí no aparece, ¿cierto? Hola mundo, que estaba en mayúscula, ¿cierto? Cadena lo convertimos a minúscula, ¿ya? Bueno, entonces ahí hemos utilizado los dos métodos, ¿cierto? El método Hooper, lower, y el método reemplace, que ya lo habíamos utilizado, donde cambiamos, ¿cierto?, mundo por Python, ¿ya?
¿Qué son las listas? Las listas son colecciones ordenadas e inmutables de elementos. Puedes almacenar diferentes tipos de datos en una lista y puedes cambiar los elementos después de crear la lista. Podemos almacenar valores de tipo numérico, ya string o tipo cadena, booleanos. Podemos también almacenar otras listas. Para crear una lista en Python, simplemente hay que encerrar una secuencia de elementos separados por coma entre paréntesis cuadrado, tal como ahí aparece. Entonces ahí tenemos un ejemplo de la creación de una lista. Entonces, si tenemos una lista y queremos cambiar uno de sus elementos, podremos hacerlo de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a hacer entonces este ejemplo, nos vamos a ir a Picharm para desarrollar este ejemplo que aquí aparece. Nos vamos aquí, entonces estamos en listas, ejemplo de lista, ese no. Vamos acá, así, bueno, usted puede crear, recuerde, para crear un archivo, usted se va aquí a su proyecto, ¿cierto? Que ya ha creado, le coloca nuevo y coloca aquí, ¿cierto? El archivo que va a crear, ya, a ver, vamos a hacer ejemplo 2, le vamos a colocar ejemplo 2, le doy enter y ahí ya tengo, ¿cierto? Donde puedo empezar a trabajar. Entonces vamos a colocar lista 1 o lista. Y aquí vamos a colocar una lista de frutas. En este caso, hacemos, ¿cierto? Paréntesis cuadrado, dijimos. Y entonces vamos a utilizar datos de tipo string, como manzana, coma, le damos un espacio y hacemos otro, una banana, ¿ya? Banana, ¿listo? Pasamos ahí, coma, vamos a colocar ahí naranja, ahí, este es un dato de tipo string, dijimos, ¿cierto? Naranja. Listo, tenemos una lista entonces con 3 elementos. Ya, ¿qué podemos hacer? Dice si tenemos una lista y queremos cambiar uno de sus elementos, ¿qué podemos hacer? Bien, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí lista y vamos a utilizar un paréntesis cuadrado, ¿cierto? Donde vamos a cambiar el elemento 1, ¿ya? En este caso sería 0, 1, el elemento 1, y lo vamos a cambiar por otro elemento que podría ser un dato de tipo entero, 20, por ejemplo, ¿ya? Y ahora imprimimos print y vamos a colocar aquí lista, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer primero, aquí vamos a imprimir print lista, vamos a imprimirla, ¿cierto? Para ver cómo se cambia esto. Entonces, en la primera parte, ¿cierto? Nos debería aparecer esta lista y en la segunda parte, donde nosotros hemos hecho el cambio, aquí esto es 0, 1, debería aparecer, ¿cierto? En vez de banana debería aparecer 20. Entonces lo vamos a imprimir y aquí aparece la primera impresión, me dice manzana, banana, naranja, y en la segunda impresión, como cambiamos, ¿cierto? Aquí 0, 1, cambiamos banana por 20. La imprimimos y eso es lo que nos da, ¿ya? Entonces podemos cambiar uno de sus elementos utilizando, ¿cierto? Esta sintaxis, ¿ya? Entonces ahí dice lista manzana, banana, se define una lista con 3 elementos y lista 1, mango, cambia el segundo elemento de la lista en el índice 1 de banana a mango, ¿ya? Entonces al imprimir obtenemos, ¿cierto? Bueno, aquí nosotros en vez de agregar mango, ¿cierto? Le colocamos 20.
¿ya? Bueno, usted lo puede hacer con los dos ejemplos, como lo acabo de hacer, o como el que aparece aquí en el Power. El método POP, otro método que se utiliza también en la lista. En una lista de Python se utiliza para eliminar y devolver el último elemento de la lista, ¿ya? El método POP. Entonces vamos a utilizar o un elemento específico si proporciona un índice. Entonces podemos eliminar el último utilizando ¿cómo que se llama? El elemento POP, ¿cierto? ¿Ya? O el método POP. El método POP, ¿cierto? Lo podemos utilizar cuando queremos eliminar el último elemento. Y además, ¿cierto? Dice que también se puede eliminar o devolver. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Veamos entonces. Vamos acá. Aquí vamos a hacer Vamos a hacerlo con los mismos ejemplos. Ustedes después. Ah, sí, estamos bien. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Y vamos a hacer cambiar. No, estamos usando, ¿cierto? El elemento, el método POP. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esto le vamos a cambiar el último elemento. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer, ¿cierto? Elemento lista. Elemento. Y le vamos a colocar lista, ¿cierto? Punto pop. Doble paréntesis. ¿Y qué es lo que decimos, cierto? Print elemento. Entonces, con este elemento, ¿cierto? Con este método, lo que nosotros, a ver, elemento, aquí es elemento. Por eso que me está dando ahí un error. Bueno, eso me da error ahí, le damos espacio y ya nos nota ese, como, no es un error, pero es una indicación que no está bien hecho. Y aquí, ¿cierto? Esto, vemos si lo podemos salvar, listo. Ya, y entonces ahora, ¿qué nos debería dar? Naranja, ¿cierto? Entonces, la salida acá, la salida es igual a naranja, porque ese es el último elemento. ¿Listo? Y vamos a imprimir, print, vamos a imprimir lista. Y veamos qué es lo que ocurre. Y aquí está. Entonces, con el método POP, lo que hacemos es eliminar el último elemento, en este caso naranja, pero también lo podemos llamar. Entonces aquí imprimo print elemento, ¿ya? Y aquí me obtengo, ¿cierto? En la salida, que eso es lo que estoy indicando, en la salida, cuando imprimo esto, voy a obtener naranja. Y acá voy a obtener solamente manzana y banana, ¿cierto? Porque eliminé naranja con el método POP, ¿ya? Entonces, aquí utilicé otro ejemplo. Usted puede hacer los dos ejemplos, ¿cierto? Usando POP sin un índice se le elimina entonces el último elemento, ¿ya? Eh, entonces, usando POP con un índice se va a eliminar un elemento específico, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer este ejemplo para poder, yo hice ese ejemplo, pero hagamos el mismo ejemplo, ¿ya? Básicamente lo hago así para no tener que volver a escribir entonces. Entonces, aquí le vamos a colocar el 0, el 1, ¿ya? El 1. Entonces aquí, ¿cierto? Como ya le estamos diciendo qué elementos queremos eliminar,
En este caso, delante eliminamos naranja, pero ahora vamos a eliminar banana. Entonces le colocamos ahí el índice 0, 1, entonces se debiese eliminar. Entonces la salida que nos debiese dar, banana, ¿cierto? Banana, ¿ya? Colocamos elemento entonces y imprimimos. Entonces aquí nos coloca banana, ¿cierto? Que es el elemento que eliminamos, porque le colocamos el índice. Y al imprimir nos va a imprimir solamente manzana y naranja. Manzana y naranja. Entonces aquí hemos utilizado el método POP, ¿cierto? Donde al agregar el índice elimina el elemento en posición 1 de la lista, ¿ya? En este caso, para este ejemplo, ¿cierto? Yo tengo una lista con 10, 20, 30, 40 y al agregar el índice 1, entonces 0, 1, me ha eliminado el 20. Primero lo puedo imprimir el elemento, ¿cierto? Y luego imprimo la lista y ya no tengo, ¿cierto? El 20 dentro de la lista. Y este es el resultado, 10, 30, 40. Aquí es súper importante ver algunas de las características, ¿cierto?, de la lista. Entonces, las listas son mutables, es decir, yo puedo agregar, ¿cierto?, o modificar elementos dentro de una lista. También puedo utilizar, igual que en las cadenas, los índices, ¿ya? Por ejemplo, aquí aparece este ejemplo, veamos cómo lo vamos a desarrollar. Entonces nos vamos aquí al programa y vamos a hacer un ejemplo en donde queremos ya, vamos a utilizar esta misma cadena ya para no estar haciendo más código. Entonces aquí tenemos una lista con 3 elementos y yo quiero ver uno de los elementos. Entonces utilizamos el índice print, ¿cierto? Y colocamos lista y le vamos a decir qué elemento yo quiero visualizar. En este caso le vamos a colocar 2, ¿ya? 0, 1, 2. Entonces sería naranja, ¿cierto? Ese sería el elemento que quiero mostrar. Entonces, print listado, a ver, veamos qué sucede aquí. Le damos, y ahí me dice naranja, 0, 1, 2. Perfecto. Entonces, utilizando índice, yo puedo, ¿cierto?, acceder al elemento, a elementos individuales. Ya, yo puedo acceder a elementos individuales utilizando índice. ¿Ya? Las listas también pueden ser mixtas, como en el ejemplo, ¿cierto?, que aquí aparece. Las listas pueden ser mixtas, en donde yo puedo utilizar enteros, string, flotante, ¿cierto? O elementos booleanos, ¿cierto? Aquí está un true, ¿ya? Entonces veamos este ejemplo, hagamos este ejemplo que vamos a hacer ese ejemplo, vamos a colocar lista 2, ¿ya? Usted la va desarrollando, ¿cierto? Entonces tenemos el 1, ya, después tenemos hola, voy a hacer con una simple, hola, comilla simple, le damos aquí coma, ¿cierto? Aquí vamos a agregar un elemento float, ¿ya? Y le vamos a dar otra coma y vamos a colocar un true, ¿ya? Que es, listo, aquí tengo, ¿cierto? Y puedo, aquí lo voy a copiar para, ¿cierto? Lista, pero vamos a la lista 2. Y entonces 0, 1, 2. Entonces me debiese imprimir el 3,45, ¿cierto? Lista 2, ¿ya? Entonces ahí tengo una lista mixta. Imprimimos y ahí me dice naranja, ¿cierto? Y ahí me da el 3. Entonces esto es 3. Ah, me aparece 3 solamente. Naranja y 3. No me lo da como
flotante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si me imprime 0, 1, si me imprime un elemento string, veamos, ahí sí, ¿ya? Y true también, ¿ya? Solamente, aquí no va, que esto no está bien, no está bien el formato, ¿ya? Entonces ahora sí, 0, 1, 2, y vamos a imprimir, y ahora sí, ¿ya? Ahí hemos impreso, ¿cierto? El dato de tipo flotante o float, ¿ya? Operaciones comunes que vamos a tener, ¿cierto? En las listas, una vez que hemos hecho este ejemplo. Operaciones comunes, agregar elementos con append, ¿ya? Podemos agregar entonces elementos utilizando append, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí estamos usando el mismo ejemplo, usted usa el que está ahí en el Power, ¿cierto? En el apt, entonces vamos a utilizar el comando append. Entonces aquí vamos debería haber. Bueno, a ver si lo puedo devolver. Editar. No me deja volver atrás. Ahí sí, ya. Voy a dejar las dos listas. Esa para... Listo. Ahí tengo mis dos listas. Una lista normal, ¿cierto? Y una lista mixta. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a usar el método append, ¿cierto? Que me permite agregar elementos a la lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo primero en la lista, ¿cierto? Y aquí vamos a agregar, ¿cierto? Con un append, END, ¿ya? Que lo que vamos a hacer, vamos a agregar naranja, y aquí vamos a agregar, a ver, manzana, naranja, uva, por ejemplo. Uva, ¿ya? Listo. Este es un dato de tipo string, uva. Listo. Y ahora imprimimos print, ¿ya? Y colocamos lista, ¿cierto? Y este lo vamos a colocar aquí abajo, cortar, lo vamos a colocar ahí, ¿cierto? Stem. Y acá, vamos a agregar otro append, ¿ya? Lista 2, ahí, punto append, ¿cierto? ¿Y qué podemos agregar aquí? Podemos agregar, bueno, me dice la lista y el objeto. Entonces, pero vamos a agregar primero aquí, ¿cierto? Un 10. Listo. Un 10. Y aquí vamos a imprimir, ¿cierto? Print la lista 2. Listo, ahí tenemos, ¿cierto? Y imprimimos. Y aquí está manzana, uva, ¿cierto? Eso fue lo que agregamos. Y en el segundo, después de eso, true, le colocamos 10. Listo. Bueno, con esto entonces hemos hecho un ejemplo de esta operación común que es append, el modo append. Entonces ahora vamos a ver otro método que es el remove. ¿Cómo se utiliza este método remove o el modo remove? Vamos entonces a hacer este ejemplo, ¿ya? Para ver qué es lo que hace. El método remove lo que hace es eliminar, ¿ya? Con remove nosotros lo que vamos a hacer es eliminar. Por lo tanto, vamos a
desarrollar este ejemplo, ¿ya? Y nuevamente vamos a hacerlo en los dos, ¿cierto? Aquí, entonces, lista igual, ¿cierto? Perdón, lista punto remove, ¿ya? Y nosotros podemos eliminar un elemento dentro de esta lista que podría ser naranja, ¿ya? Y aquí utilizamos en lista 2, ¿cierto? En lista 2, entonces vamos a utilizar igual remove, remove, ¿cierto? Para eliminar un elemento que podría ser hola, ¿ya? Listo. ¿Ya? Y luego imprimimos. Entonces ahí estamos utilizando el modo remove, ¿cierto? Para eliminar un elemento dentro de nuestra lista. Entonces ahora vamos a, y aquí está, ¿cierto? Eliminamos en el primero naranja, ¿cierto? Ahí está, naranja, y en el segundo eliminamos hola. Está uno, otro, hola, entonces eliminamos. Y de esa manera, ¿cierto? Hemos visto cómo funciona el método remove, que lo que hace es eliminar un elemento dentro de nuestra lista. Otra operación común es el sort, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este método? Con este elemento, nosotros lo que vamos a hacer es ordenar nuestra lista, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, y esto sí, vamos a hacerlo con tal como ahí aparece, ¿eh? Entonces voy a ir aquí, ejemplo de lista, ¿no? Ejemplo, aquí esto que no quiero, hay cosas que no quiero eliminar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el método sort, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lista, ¿cierto? Lista igual, y vamos a hacer aquí una lista con eh, ah, lista, dijimos, ¿cierto? Y vamos a hacer una lista con cuadrado, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero dijimos que íbamos a desordenar esto. Entonces aquí vamos a colocar 4, aquí vamos a colocar 7, aquí vamos a colocar 8, ¿ya? Vamos a agregar entonces elementos desordenados dentro de esta lista. Aquí vamos a colocar 2. Y ahora, ¿cierto? Vamos a aplicar este método. Entonces, lista colocamos ahí, punto sort, ¿cierto? Y con esto lo que queremos hacer es ordenar, ¿cierto? Nuestra lista. Entonces colocamos print lista, ¿ya? Lista. Y lo ejecutamos y ahí me ordenó, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya me ordenó entonces mi lista. Y entonces, este método se utiliza para ordenar, ¿cierto? Con este método vamos a ordenar. Los índices. También podemos trabajar, ¿cierto? Con sublistas. Aquí vamos a poder utilizar sublistas, ¿ya? Por ejemplo, queremos imprimir desde el índice 0 hasta el índice 2. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Ya? Entonces, vamos a ver, vamos a utilizar el mismo ejemplo que estábamos utilizando, ¿cierto? Y vamos a utilizar aquí, este lo vamos a eliminar, ¿cierto? Porque ahora vamos a trabajar con sublista. Y entonces, print, ¿cierto? Lista, y colocamos aquí cadena, ¿cierto? Y vamos a copiar desde el 0 hasta el 2, dijimos, ¿cierto? Desde el 0 hasta el 2. Entonces, ¿qué me va a contar? 0, 1, 2 y no me va a imprimir el 7. Si hago esto, ¿cierto? No me va a imprimir el 7. Veamos si es verdad. Imprimir. Y ahí estamos, ¿cierto? Entonces me imprimió 0, 8, 3 y no me imprimió el 7. ¿Ya?
¿Qué pasará al imprimir lo siguiente? ¿Qué pasa si nosotros colocamos esto nomás? Aquí, eso. 4. Pero vamos a agregar aquí, vamos a hacerlo un poquito más ordenado, ¿cierto? Aquí, 1, 2. Vamos a ordenar un poco esto, ¿cierto? Listo, ahí le vamos a colocar 4. Listo, 5, 6. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ya eso da porque no le he dado el espacio nomás, por eso da eso como, ya, pero si no le hago eso, no pasa nada. Ya, entonces este es el 0, 1, 2, 3, 4, el índice 0, el índice 1, entonces cuando le digo 4, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, imprimimos, y aquí me imprime solamente hasta 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, hasta el 3. A ver, y entonces si le coloco 5, me va a imprimir, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Me va a imprimir hasta el 5, entonces. Me imprime hasta el 5. ¿Ya? Entonces, y si lo hacemos al revés, ¿qué es lo que pasa? A ver, aquí y colocamos aquí los puntos. ¿Ya? Y entonces acá me va a imprimir hasta el 6. Ah, me imprime solamente el 6. Si lo hago de esa manera, ¿cierto? Solamente me va a imprimir hasta el valor, ¿cierto? A ver, vamos a colocar otro, el 2. A ver, 0, 1, 2. A ver, veamos qué es lo que me va a imprimir. Y me imprimió 3, 4, 5, 6. A ver, 3, 4, 5, 6. Me partió imprimiendo, ¿cierto? Desde el índice 0, 1, 2, desde ahí en adelante me imprimió. Desde ahí en adelante. 0, 1, 2, me imprimió desde el 2 en adelante. 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Bueno, esos son algunos métodos, ¿cierto? Que podemos estar utilizando en la lista. ¿Ya? Si queremos determinar cuántos elementos tiene la lista, podemos utilizar también la función len, ¿ya? Con len, entonces, podemos utilizar y saber, ¿cierto?, cuántos elementos tenemos en la lista. Entonces, a ver, ¿en qué consiste eso? Entonces aquí vamos a utilizar la función len, ¿cierto?, para determinar los elementos de la lista. Entonces aquí vamos a colocar print, ¿cierto? Y vamos a colocar len, lista, y con esto, ¿cierto?, es para determinar cuántos elementos tiene la lista. Y en esto debería ser 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me debería decir. 6 elementos. Y ahí está, 6 elementos. Listo. Ahí tenemos entonces algunos métodos, ¿cierto?, que podemos utilizar en las listas. También en las listas podemos agregar ciertos elementos con insert. Cuando queremos agregar una lista en una posición específica, append no nos servirá para esto, entonces utilizamos la función insert. Con esta función indicamos el índice y luego vamos a indicar, ¿cierto?, el valor, ¿ya? El valor de dónde queremos, qué queremos. Con append no lo podemos hacer, nos da un error, pero sí con insert, ¿cierto?, podemos hacer eso. Veamos cómo lo podemos hacer. Bueno, aquí ustedes tienen un ejemplo, pero yo para no estar agregando, ¿cierto? Yo voy a, aquí vamos a insertar entonces un elemento, ¿cierto? Entonces vamos a decir aquí, para contextualizar, ¿cierto? Colocamos aquí un insertar, insertar, y vamos a colocar lo mismo que colocamos en el ejemplo, naranja, ¿ya? Voy a colocar ahí, naranja, ¿ya? Y le colocamos insertar naranja, ¿cierto? En la posición, ¿en qué posición vamos a insertar naranja? 0, 1, 0, 1, 2, ahí, en la posición 2. Entonces vamos a colocar
Bueno, vamos a hacerlo igual como aparece. Segundo lugar, ya, 0, 1. Ya, en la posición 1, entonces, ¿qué vamos a colocar? Naranja. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos entonces? Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar lista, ¿cierto? Ponemos punto insert y vamos a colocar ahí, ¿cierto? Donde está en la posición 1, coma, ¿cierto? Y que vamos a colocar, aquí vamos a colocar naranja, listo. Insert. Aquí está mal escrito, insert, ¿cierto? Y sí, entonces aquí ya vamos a imprimir nuestra lista. Vamos a quitar eso, ya. Y aquí, print lista, entonces en la posición 1, 0, 1, ahí debería, en vez del 2, ahora debería estar naranja. Ya vamos a insertar un elemento ahí. A ver. Ahí está 1, naranja, y luego viene. Y ahí ahora sí quiero aquí insertar otro elemento. Entonces aquí debería nuevamente lista, ¿cierto? Punto insert, ¿ya? Y colocamos, ¿dónde vamos a colocar? 0, 1, 2, 3. En la posición 3 vamos a colocar, ¿cierto? Coma. Entonces vamos a colocar ahí, vamos a colocar 20. Listo. Ahí estamos, ¿cierto? Y volvemos a imprimir. Ups. Ahí, ¿cierto? Ahí. Ya, y volvemos a imprimir. Print lista. Print lista. Ya, entonces ahí vamos a ver cómo cambia. En el primero, ¿cierto? En esta primera impresión nos va a agregar naranja en la posición 1. En la segunda impresión nos va a agregar 20 en la posición 3. 0, 1, bueno, 0, 1, 2, 3. Veamos a ver cómo va a ser esto. Entonces ahí sería 0, 1, 2, 3. 0, a ver, veamos. Debería ser 0, 1, 2, 3. ¿Dónde está ahora el 3? Debería ir 20. Veamos. 0, 1, 2, 3. Veamos cómo nos hace. Y ahí sí que está, ¿cierto? En la primera nos agregó naranja. Y después 0, 1, 2, 3, donde estaba, nos agregó 20. Pero nos agregó un 20 string, ¿ya? Un 20 tipo string, porque lleva comillas. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Que usted puede desarrollar, ¿ya? Y debería obtener el mismo resultado. Bueno, ejemplo de un programa corto en Python que utiliza una lista. Este programa permite al usuario ingresar nombres y luego muestra los nombres en orden inverso. Entonces, con este ejemplo, usted puede desarrollar, ¿cierto? Bueno, la idea es que lo haga, ¿cierto? Y vea en qué consiste, ¿ya? Y ahora pasamos, ¿cierto?, al último de nuestras estructuras de datos que utilizamos en Python, que son las tuplas, ¿ya? Las tuplas son similares a las listas, pero son inmutables, lo que significa que no pueden ser modificadas, eliminadas o añadir nuevos elementos a la tupla. Se definen utilizando entonces paréntesis y pueden llevar elementos enteros, ¿cierto? Flotantes, de datos de tipo string, y por supuesto también puedo agregar dentro de esta tupla una lista. Aquí hay un ejemplo para que nosotros vayamos viendo alguna característica, ¿cierto?, de lo que son las tuplas. Ya, vamos a hacerla acá. Entonces, vamos a irnos entonces a las tuplas. A ver, aquí está una tupla. Aquí, ya. Esto es, ya la tenía aquí. Entonces, vamos a ver aquí. Crear una tupla, ¿cierto? Mi tupla. Entonces, a ver, la vamos a hacer de nuevo. Vamos a hacer todo de nuevo.
¿ya? Para que la idea es que usted vaya practicando, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí tupla, ¿ya? Igual. Entonces, vamos a crear la tupla y este va a ser, ¿cierto? Un elemento entero, ¿ya? Un elemento de tipo flotante, punto 78, le vamos a decir, y ahora vamos a agregar un string, ¿cierto? Manzana, ya, a lo mejor no es igual como el ejemplo, pero más o menos es el mismo concepto. Vamos a agregar una lista además aquí dentro de esto. Entonces hay que colocar 1, 2, 3, ya, y esto sí que estaba en el ejemplo anterior, y otro entero, ¿cierto? Y ahí tengo mi lista. Entonces esto lo podemos imprimir, ¿cierto? Print y tupla y lo imprimimos, ¿cierto? Y ahí nos debiese imprimir la tupla, ¿cierto? Ahí aparece sin ningún problema, ¿ya? Por lo tanto, podemos acceder a un elemento, ¿cierto?, de esta tupla utilizando índice, igual como en los casos anteriores. Por lo tanto, esto lo hacemos aquí con print tupla, ¿cierto? Y colocamos aquí el índice al que queremos, ¿cierto?, acceder. Por ejemplo, el índice 0 nos debería imprimir el 1, ¿cierto? Si queremos acceder al índice 0 nos debería imprimir el 1. Bien. Perdón, el 4. Estaba viendo eso. El 4, ¿ya? Si quiero, a ver, 0, 1, 2. Si quiero ingresar al 2, debería dar manzana, ¿cierto? Al 2, entonces ahí imprimimos. Y ahí me dice manzana. Si quiero ingresar al índice 0, 1, 2, 3, al índice de 3, me va a dar la lista, ¿cierto? Ahí estamos. E imprimimos y me debería imprimir la lista que es 1, 2, 3, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos lo que habíamos visto con las listas. Las listas, ¿la podemos modificar? ¿Podemos modificar una tupla? Veamos si podemos modificarla o no. Entonces aquí vamos a colocar, ¿cierto? Vamos a sacar esto para ver si podemos modificar. Entonces vamos a hacer aquí tupla, perdón, tupla, ya. Y con esto queremos modificar, ¿cierto? Modificar tupla. Entonces vamos a colocar aquí, tal como lo habíamos hecho anteriormente. Y queremos modificar, por ejemplo, el índice 0. ¿Qué queremos colocar aquí? Queremos colocar, por ejemplo, 20. ¿Ya? Tupla. Tupla, ¿cierto? Y ahí colocamos 20. Ya, entonces vamos a hacer ese ejemplo y vamos a ver qué es lo que sucede. Y nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque las tuplas no se pueden modificar. Mire, hagamos el siguiente ejercicio para que nos recordemos lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, vamos a cambiar, ¿cierto? Esta tupla la vamos a transformar a lista, utilizando el comando list. List. Ahí sí, ya estaba mal hecho el comando. Entonces, veamos. Y ahora sí vamos a hacer, vamos a ver si, vamos a colocar aquí lista 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos, la vamos a imprimir. La vamos a imprimir. Lista 2, ¿cierto? Y entonces ahora a la lista 2 lo que vamos a hacer es lista 2, ¿cierto? Le vamos a modificar un valor. Entonces aquí vamos a colocar lo que queríamos hacer antes, que era 20. ¿Ya? Y lista 2, ¿cierto? Perdón, aquí en 0 vamos a hacer lo mismo que queríamos hacer, pero vamos a agregar un 20. ¿Ya? Entonces, a ver, primero, veamos una cosa.
las tuplas no se pueden modificar, ¿ya? Porque son inmutables, pero las listas sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Transformamos esta tupla, ¿ya? La transformamos con este comando list, transformamos la tupla en una lista, luego la vamos a imprimir, ¿cierto? Con print lista, y luego lo que vamos a hacer es, ahora sí, modificar, ¿cierto? El valor que está acá, que es 0, y le vamos a agregar un 20 y la vamos a imprimir, ¿ya? Entonces esto ya sabemos que no se puede hacer, vamos a dejarla como comentario, ¿ya? Ahí, eso no se puede hacer. Le vamos a colocar aquí un comentario, ¿cierto? Las tuplas no se pueden modificar, ¿cierto? Porque son inmutables, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que tenemos que recordar. Las tuplas no se pueden modificar. Pero ¿qué pasa si esta tupla, ¿cierto? La transforma en lista. Entonces aquí le vamos a colocar lista 2 y la vamos a transformar en, esta lista la vamos a transformar en una tupla, perdón, esta tupla la vamos a transformar en una lista y luego vamos a hacer lo que queríamos hacer acá. Entonces, ejecutamos ahora, ¿ya? Y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Tenemos una tupla, ¿cierto? Que tiene estos elementos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y lo que vamos a hacer es convertir esta tupla, la vamos a convertir en lista, que se va a llamar lista 2, utilizando este comando, ¿cierto? Lo transformamos, lo imprimimos y luego le decimos, ¿cierto? Una vez que está transformada, ¿cierto? Aquí, ya, esto no es necesario porque ya, listo. Una vez que hacemos eso, ¿cierto? Ahora imprimimos lista 2. Eso me había faltado. Ya. Aquí debería haberlo impreso antes de eso. Ah, sí, ahí tengo la print lista 2. A ver, veamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí sí. Ahora sí que sí. Ya. Ahí tengo el valor de la tupla, ¿cierto? Esto me dice que es el 4678. ¿Ya? Esto tiene que ver, ¿cierto? Con qué es lo que estoy imprimiendo primero. Entonces, lo primero que estoy imprimiendo, según esto, es la lista, ¿cierto? Me imprime aquí la lista 2, que es esto, ¿cierto? Convertido. Luego imprimo una tupla, ahí está, ¿cierto? Y luego le ingreso el valor 20 al índice 0. Ahí sí. Y ahí hemos, ¿cierto?, hecho este proceso ya. Pero tenemos que recordar que las tuplas no las podemos modificar. Lo que podemos hacer es convertir una tupla a una lista y ahí sí que podemos modificarla. ¿Qué más podemos hacer? Ya, y nos dio un error, ¿cierto? Esto, ya. Podemos desempaquetar una tupla. ¿Cómo se hace eso? Desempaquetar una tupla. Ya, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, bueno, después de hacer esto, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Y vamos, esto nos da aquí estas cositas porque... ah, ahí. Y es porque no le he dado el espacio, ¿cierto? Por eso que nos da. Pero igual se ejecuta, no pasa nada, ¿ya? Pero ahí parece que nos da ese cosa, ahí sí. ¿Ya? Ahí se ve más decente el código. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? De acuerdo a nuestro PPT, podemos desempaquetar una tupla. ¿Cómo sería esto? Entonces aquí le vamos a colocar tupla 1, fíjense, tupla 1, ¿ya? Coma, tu, tupla 2, ¿cierto? Coma,
tupla 3, ¿ya? Coma, tupla 4. ¿Cuántos son estos? 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y tupla 5. Y eso es igual a qué cosa? A tupla. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. Bien, ¿para qué nos podría servir esto? ¿Ya? Aquí me salió mal. Tupla 2. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Bien, ¿para qué me podría servir esto? Con esto yo puedo imprimir, ¿cierto? Por ejemplo, print, ¿ya? Y vamos a imprimir tupla, aquí, la 4. ¿Listo? Le damos. Y ahí sí, me imprimió, a ver, 1, 2, 3, 4. Esa es la tupla 4. Y ahí me imprimió. 1, 2, 3. Bueno, podemos empaquetar, ¿cierto? La tupla y si quiero aquí la tupla 2. ¿Ya? Entonces me va a imprimir un 6.78. Ahí está. Entonces podemos empaquetar, ¿cierto? Este es el proceso que se conoce como empaquetar, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, usted puede ir haciendo los ejemplos. Verificar la longitud también. Con la función len también podemos verificar la longitud de la tupla. Entonces aquí aprovechemos el tiro a verificar, ¿cierto? La longitud, ¿ya? Entonces vamos a colocar aquí print, ¿cierto? Len. Y esto le colocamos tupla. ¿Ya? Y solamente ahí. Y verificamos la longitud de la tupla y nos debería decir 5. Entonces esto es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos elementos se compone esta tupla? De 5 elementos. Bien, hemos visto entonces algunas características, ¿cierto?, de cómo podemos manipular las tuplas, ¿ya? Viendo un elemento particular, ¿cierto?, dentro de la tupla o viendo cómo la podemos modificar, ¿cierto?, transformándolo a lista. ¿Ya? Esa sería una forma. Las tuplas entonces son similares a la lista, pero son inmutables, lo que significa que no pueden cambiar su contenido después de crearla y se definen utilizando, ¿cierto?, un paréntesis. ¿Ya? Eso es importante saber, ¿cierto?, cómo podemos definir una tupla. La tupla, mi tupla se define con paréntesis y contiene 4 elementos. Aquí tenemos el ejemplo entonces de una tupla. Puede acceder a elementos de tupla utilizando índice de manera similar a las listas, que ya lo habíamos visto. A diferencia de las listas, las tuplas son inmutables, lo que significa que no puedes cambiar su elemento después de haberla creado. Entonces, si queremos cambiar aquí un elemento, nos va a dar un error. Desempaquetado. Es posible desempaquetar los elementos de una tupla en variables individuales. Y también, eso igual lo vimos, ¿cierto? Nosotros podemos aquí desempaquetar de forma individual, cada uno, ¿cierto? Cada elemento de la tupla, generando, ¿cierto? Este procedimiento. Y también podemos ver su longitud. ¿Qué pasará al implementar el método POP? ¿Ya? Eso se lo voy a dejar como tarea. ¿Sí? ¿Qué pasará el método POP? ¿Qué pasará? Como en los ejemplos anteriores, hemos comprobado que no podemos agregar, eliminar o modificar una tupla. ¿Qué podemos entonces hacer en una tupla? Bueno, aquí hay, por ejemplo, una lista de cosas que podríamos hacer en una tupla, ¿cierto? Como son mostrar elementos, que ya lo hemos hecho, ya, mostrar índice. Veámoslo uno por uno para ver este ejemplo.
Entonces, bueno, vamos a utilizar esa misma tupla que está aquí, ¿cierto? Y vamos a ir print, ya, tupla, ¿cierto? Que así se llama. Y vamos a, con el cuadradito, ¿cierto? Vamos a mostrar un elemento, ¿ya? Podemos entonces mostrar el elemento utilizando índice. Ya vamos a hacer casi un resumen de esto, ¿cierto? Entonces, 0,1, el 70 como 6.78. Podemos mostrar el índice, bueno, cualquier índice que nosotros queramos, también eso lo habíamos visto, ¿cierto? 0, 1, 2 y 3. Ahí vamos a mostrar, ¿cierto? La lista, ¿ya? Podemos mostrar el último elemento utilizando funciones como esta, menos 1, ¿ya? Con eso vamos a mostrar el último elemento, ¿ya? 5. ¿Ya? ¿Qué pasa si colocamos aquí este menos 1? ¿Ya? Este sería entonces menos 1, menos 2, menos 3. A ver, veamos si esto es verdad. Menos 3, a ver, menos 1, menos 2, menos 3. A ver si es así. Sería manzana. Y ahí está. ¿Ya? Entonces, podemos hacer eso. Mostrar todos los elementos desde un lugar hasta otro lugar. Por ejemplo, desde el índice 2 en adelante podemos mostrar 0, 1, 2. Por lo tanto, deberíamos mostrar de ahí hacia adelante, que sería la lista y el 5. Veamos. Ah, es 4, 6. Ya, con esto entonces podemos mostrar, ¿cierto? Podemos mostrar, dice ahí, con el 0, 2. Ah, ya. Lo hicimos al revés, entonces. Ya, si nosotros agregamos del 2, punto 2 nos va a mostrar hasta el 2. Eso es, ya, 0, 1, 2. Entonces, por eso es que no agregó el 4 y el 6, ¿cierto? Y al revés, si lo agregamos aquí, el 2, y nos va a agregar desde el 2. Entonces, 0, 2, y de ahí en adelante nos debería mostrar, ¿cierto? Los elementos. Y ahí sí que está, ¿cierto? Que son manzanas 0, 1, 2. Desde el 2 en adelante nos muestra los elementos. Perfecto. Podemos buscar si está el valor en la tupla. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Podemos hacerlo de la siguiente manera entonces. Print, ya, y vamos a buscar un elemento que va a ser en este caso el 4, ¿cierto? In tupla. Vamos a ver si este elemento está y lo vamos a imprimir ahí. Y me dice verdadero, si está, ¿ya? Si colocamos ahí manzana, entonces estamos buscando un elemento en la tupla y me debería que colocar si está el elemento, ¿cierto? Y me dice, a ver, busquemos otro elemento, por ejemplo, el 10. Ya, el 10 está en la tupla, le vamos a preguntar entonces y me dice que no, no está, falso. ¿Ya? Entonces, nos muestra índice donde está la tupla. Entonces, ¿cómo sería eso? Utilizando el comando index. Podemos utilizar, ¿cierto? Entonces, acá esto aparece en el PPT, ¿cierto? La PPT. Entonces colocamos aquí punto index index, ¿cierto? Y vamos a ver si está, por ejemplo, manzana. Ya, index, hola. Podemos entonces con esto nos muestra el índice donde está este elemento. Entonces aquí está 0, 1, 2. Está en el 2. Veamos. Y ahí me dice, ¿ya? Entonces con este comando, ¿cierto? Con esta función index,
podemos determinar dónde está un elemento dentro de la tupla. Por ejemplo, el, a ver, veamos aquí, busquemos el índice, la lista, por ejemplo. A ver, veamos aquí. Entonces, esto es 1, 2, 3. ¿Dónde está ese elemento? Es en 0, 1, 2, 3. Debería estar en el 3. Veamos si nos funciona. Y nos dice que está en el 3. ¿Qué más podemos hacer? Indicar cuántas veces se repite el elemento. A ver, podemos indicar, ¿cierto? Utilizando el comando count. Count, ya. Count. Con count podemos determinar, ¿cierto? Cuántas veces está el elemento. En este caso, vamos a ver aquí cuántas veces está esa lista y me dice una sola vez. ¿Ya? A ver, vamos a colocar aquí el 5, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a colocar ahí el 5. ¿Cuántas veces se repite ahora el 5? E imprimimos y me dice que se repite 2 veces porque lo tenemos ahí y ahí. Excelente. ¿Ya? Bien, pueden hacer esos ejemplos entonces para determinar, ¿cierto?, las características de los elementos de la tupla. Las tuplas se usan principalmente para asegurar que una vez creada no se puede entonces modificar. Otra cosa que podemos hacer es cambiar tuplas en listas, que ya hicimos delante un ejemplo, y listas en tuplas. Esto se hará de la siguiente manera. Entonces podemos cambiar, dice, una lista en tupla. Eso está interesante. Ya veamos cómo se hace eso. Entonces podemos cambiar una tupla en lista. Eso ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Con el comando list. Entonces, tupla, dijimos, va a ser igual a list. Ya, a este le vamos a colocar lista, ¿cierto? Y vamos a transformar la tupla, ¿cierto? Ahí está. Y entonces con este comando list lo que hacemos es transformar esta tupla a lista. Y entonces, ¿cómo nosotros sabemos eso? Porque no le hemos hecho el print, ¿cierto? Tenemos que imprimir. Entonces vamos, lista 2. ¿Listo? Lista no. Ya lista. Y con esto entonces con print lista, ¿cierto? Que es lo que hicimos nosotros, transformamos esta tupla, fíjense las tuplas están entre paréntesis, este paréntesis, y las listas están entre paréntesis cuadrado, por lo tanto ahí tenemos, ¿cierto? Mi lista, mi tupla transformada a lista. Pero ahora vamos a crear una lista, ¿ya? Vamos a colocar aquí una lista 2 y la vamos a crear. Entonces vamos a hacer aquí paréntesis cuadrado, ¿cierto? Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformarlo a tupla. Entonces vamos a colocar tupla 2. Y esto es igual a tupla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esta tupla, ¿cierto? Vamos a cambiarlo a lista. Perdón, esta lista la vamos a cambiar a tupla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, tupla 2 le vamos a colocar tuple, ¿ya? Y vamos a incluir nuestra lista 2. Listo, ahí tenemos entonces. Con este comando entonces lo que hemos hecho es transformar esta lista a tupla. Y ahora la imprimimos, ¿cierto? Print, ¿cierto? Y colocamos aquí tupla 2, ¿ya?
Entonces aquí hemos hecho esta tupla, la transformamos a lista utilizando el comando list. Ya, este lo vamos a colocar ahí. Cortar. Ahí. Pegar. Listo. ¿Ya? Y esta lista la hemos transformado a tupla utilizando el comando tuple. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Print lista y print tupla. Y de esa manera, bueno, cuando se imprima la lista, entonces te tiene que tener, ¿cierto? Esta es la tupla, ¿ya? Tiene que tener esta tupla, se va a transformar a lista, tiene que tener corchetes cuadrados y esta lista, ¿cierto? Que se va a transformar a tupla, tiene que tener corchetes, estos corchetes redondos. Veamos si es así. Ahí imprimimos y ahí tenemos, ¿cierto? En el primer caso, ¿cierto? Cambiamos, ¿cierto? Esta tupla la cambiamos a lista y en el segundo cambio, en el segundo caso cambiamos esta lista a una tupla. Perfecto. Y así hemos visto, ¿cierto? En esta clase algunas características de lo que son, ¿cierto? Las cadenas, las listas y las tuplas y cuáles son los elementos, ¿cierto? Con lo que habitualmente vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Para que usted vaya desarrollando. Bueno, la actividad que ya le había dado, ¿cierto? En clase, dice crear 4 ejemplos de listas y tuplas utilizando operaciones comunes, como son las funciones append, remove, sort, índice. También agregó aquí que deben transformar listas a tupla y viceversa, ¿ya? Ejemplos que ustedes tendrán que hacer. Bien, alumnos, muchas gracias por su participación. En la siguiente clase estaremos viendo los dos temas, ¿cierto? Conjuntos y diccionarios, ¿ya?